¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Pues una vez más aquí grabando directamente en vivo el podcast para todos ustedes que nos permiten llegar hasta sus oídos a través de estos archivos sonoros que el colectivo 24 Notas trae para todos ustedes. Hoy grabando fuera del estudio donde habitualmente grabamos y sin un integrante del colectivo que normalmente está, pero pues vamos empezándole. Y así es, pues, hoy grabando directamente en una noche calurosa. Este, bueno, como ya se han dado cuenta, el presentador oficial del podcast no se encuentra con nosotros debido a cuestiones laborales. Y justamente también por cuestiones laborales, nosotros nos ausentamos la semana pasada. Pero después de esta breve pausa, pues ya retomamos y le damos la bienvenida a Diana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, bien, aquí efectivamente, pues sí, está incompleto el equipo, pero nosotros cumpliendo como siempre. Sí, por causas ajenas también a nosotros, pues no pudimos tener la grabación de la semana pasada, pero pues aquí estamos efectivamente en una noche calurosa que tiene mucho que ver con el tema. Así es, porque Pues ya grabando. ahorita a estas alturas, pues la calor ya está bien potente. Aunque, déjenme decirle que por acá, por el centro del país, como ustedes saben, nosotros grabamos directamente desde Metepec, Pueblo Mágico. Y últimamente ya se ha aminorado un poquito las temperaturas debido a estas 2, 3 lluvias que han pasado por acá. Pero déjenme decirles que el tema de hoy viene mucho a colación esta parte de las faltas de lluvia, de la falta de agua, de la sequía que está afectando en todo el país. Porque nosotros hace tiempo realizamos una investigación justamente que tiene que ver con esto. Aquí en Metepec, ya lo hemos platicado, hay un podcast de esto. La festividad más grande que se hace aquí del lado religioso tiene que ver con el santo dedicado a la agricultura, en este caso a San Isidro Labrador. Sí, el santo patrono de los agricultores, Exactamente. quien quita el agua y pone el sol o viceversa. Sí. Y bueno, en esta investigación que nosotros hicimos hace tiempo, nos dimos cuenta que en los archivos tanto parroquiales como en el archivo municipal, en el histórico municipal de Metepec, veíamos que cada cierta temporalidad había un periodo de sequía bastante severo, Así es. ¿no? Uh-huh. Y en aquel entonces, cuando estábamos buscando, bueno, cuando estábamos revisando esos papeles, nos dábamos cuenta que más o menos ese lapso de sequías era de alrededor de unos 100 años, ¿no? Que era el lapso más o menos. Y entonces, cuando estábamos realizando esta investigación por el 2015, Más o menos, más o sí. menos, ¿sí? Decíamos, pues ya toca, ¿no? Ya toca esa época desde que creo que ya la estamos viviendo, ¿no? Sí, y aquí es importante mencionar que escasez de agua no es lo mismo que sequía. Aquí sí es importante porque justamente estamos en una época en la que hay una escasez de agua. En algunas regiones, por ejemplo, nuestro municipio vecino Toluca está padeciendo ahorita una escasez. Ajá, sí, porque no hay. Porque no, o sea, más que no hay, es que no se distribuye correctamente. Tiene que ver más con factores humanos la escasez por la distribución del recurso, mientras que la sequía sí es un fenómeno natural. Es cuando la precipitación anual, por así decirlo, disminuye drásticamente en sus niveles.
¿Cómo se mide una sequía? Justamente por las precipitaciones, porque hay como que ciertas medidas de la cantidad de agua que cae al año, por así decirlo. Pero que sí hemos visto una disminución en las lluvias en Ah, estos sí, últimos años, claro. ¿no? Y eso es lo que ha llevado a que ahora estemos padeciendo la escasez, Ah, porque sí, las presas no se han podido recuperar, ¿no? justamente hacia allá iba, ¿no? O sea, el hecho de que no haya lluvia, el hecho de que no haya esa precipitación, digamos, normal o que debería de haber, trae consigo el hecho de que haya una escasez. Vuelvo a lo anterior, ¿no? A veces la escasez tiene que ver con una cuestión de humana en cuanto al reparto del recurso, ¿no? Sí. Sin embargo, en esta ocasión se está conjugando una sequía con la escasez. O sea, hay poca agua y hay que distribuir toda esa agua para la gente. Entonces, esto se convierte en un problema no solamente de índole medioambiental, sino también social. Entonces, justamente estamos Sí. atravesando como que una crisis ambiental en cuanto a, pues, el agua. Por eso no la desperdicie. Yo recuerdo que mi abuelita, sí, mi abuelita sí, nos contaba que a ella le tocó vivir una época así de mucha sequía, porque hay que recordar, bueno, hay que aclarar que aquí en Metepec muchas de las casas no estaban conectadas al sistema, bueno, que ahora tiene el sistema de ayuntamiento, no el agua potable, sino que cada casa tenía su pocito, Así ¿no? es. Y entonces ella nos contaba cuando estábamos más chiquitos que llegó un tiempo en el que no había lluvias, o sea, no llovía. Y para aminorar un poquito el hecho de que no lloviera, la gente empezaba a sacar agua de los pozos y empezaba a regar sus milpas. Pero pues lógicamente no daba abasto el agua de los pozos para las milpas, ¿no? Y eso aunado a que muchas de las casas o muchas de las familias tenían también sus animales que dependían de lo que cultivaban para los animales. Entonces nos contaba que llegó un tiempo en el que apenas cuando empezaba a brotar el maíz, les empezaban a cortar las puntas de las hojas a los maicitos chiquitos para poderle dar de comer a los animales, porque no había hierba, no había con qué alimentar a los Darlos. animales. Y obviamente eso nos los cuenta porque a ella le tocaba ya como mujer, pues le tocaba, aparte de ir a trabajar a la milpa, le tocaba hacer en la casa prender los cirios. Claro, sí. Fíjate que ahorita que mencionas esa parte, eh, yo creo que no solamente en México, ¿no? Sino en todo el mundo, siempre han existido rituales para la petición de lluvias, Sí. ¿no? Sobre todo en regiones donde la actividad agrícola es importante. Siempre, siempre, siempre habrá rituales o seres divinos relacionados con la lluvia, las tempestades, el clima. Y efectivamente, o sea, aquí en Metepec creo que tenemos la ventaja, por así decirlo, si lo queremos ver así, de que todavía el abastecimiento de agua es a través de pozos. Sí. A Ujú. diferencia de otros Otros lugares, municipios, otros ajá. municipios, que es la distribución de agua por presas, Sí. por la captación de agua en presas, ¿no? Que imagínense, o sea, tener que distribuir esa agua que es de manera de captación pluvial prácticamente, Sí. ¿sí? Para toda la población que depende de ella, que a veces no son 5 ni 10 personas, sino miles, millones de personas. Entonces, ahí es donde se vuelve un problema, pero afortunadamente aquí en Metepec todavía contamos con pozos. Y aún así, ya esos pozos están seccionados porque es así de, este pozo abastece a 3 colonias, 4 colonias, ¿no? Sí. Y cuando les dan mantenimiento o algo, entonces 3, 4 colonias se quedan sin agua, 2, 3 días. Y aquí lo que estamos viendo y bueno, algo que me llama la atención de lo que dice David es justamente de que, pues, la gente antes podía regar sus milpas para que hubiese agua, para que hubiese producción, ¿no? Pero ahora no hay milpas. Exactamente. Sí, sí, buen punto. Ya no hay milpas por estos lares. Y pozos creo que tampoco, porque pues ya no, como sea, No, los puedes ya, tener. exacto, sí. Bueno, de entrada ya no puedes tener pozos en las casas, ¿no? Justamente por esa cuestión de que
el mantenimiento y el cuidado de un pozo es muy, muy delicado, ¿no? Porque puedes llegar a ocasionar cierta erosión de la tierra y puede ser más contraproducente el asunto. Pero, en esta parte que tú dices de los ritos, de las lluvias, yo en la mañana estaba viendo un video en el Facebook, en donde en una región de Oaxaca tienen una escultura de piedra. Por las características del video que se ven es la semejanza prehispánica. No te puedo decir ¿Deidad? de qué deidad o de qué civilización, pero tiene esas, ¿no? ¿De qué pueblo Ajá. mesoamericano? Y donde está, es una piedra como de 1 metro de alto, más o menos. Nada más se le ve tallada la cara, pero en el video se ve como los pobladores le empiezan a echar agua con una manguera, con cubeta, todo eso, y empiezan a tocar unas campanas que están atrás de la imagen. Y ya en la tarde empiezan a grabar y ya en la tarde se ve cómo va a empezar a bajar las nubes. Ves que en la sierra de Oaxaca pues, se ve Sí. la neblina como va bajando y se ve medio apocalíptico el escenario. Pero, y empieza a llover. Y entonces, coincidencia o no, esa es una tradición que está muy arraigada en esa comunidad de Oaxaca. No dicen cuál es, pero es interesante porque de este lado en el centro, como si hay muchas tierras de cultivo, lo veíamos en esa ocasión cuando estábamos investigando, en donde hasta los párrocos pedían a las señoras que hicieran penitencia, ¿no? Que subieran al cerro a pedirle a la Virgen, pues que mandara la lluvia. Sí, o sea, y que ahí también se involucran varias creencias, varias prácticas, no necesariamente a veces solo los ritos católicos o las tradiciones católicas, que volvemos, ¿no? O sea, es una cuestión ahí sincrética, Ajá, sí. es una mezcla de prácticas y creencias, pero es el hecho de decir, tenemos que hacer algo para que haya lluvia. Justamente en esta semana veíamos una publicación, me parece que sí era de un instituto, ¿no? ¿De cuál? A ver. De la publicación en la que decían que hay que regresar a la práctica de rituales para la petición de agua. Sí, 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 ¿no? sí. O sea, la verdad es que lo vi Bueno, de prisa. las comunidades todavía, de alguna etnia, sobre todo en el área de Veracruz, me parece, hacían hincapié y estaban invitando a la gente a regresar a esas ceremonias rituales prehispánicas en donde se hacía la petición de agua. Así es, ¿no? Justamente por la cuestión que estamos viviendo. Y es que es una conjugación de factores, ¿no? Porque estamos viviendo olas de calor, Sí. ¿no? Obviamente la temperatura del planeta está aumentando. Esto trae consigo una serie de sequías. Y obviamente, pues eso conlleva un problema más, más grave, que es esa falta de agua para la población. O sea, y que literal, o sea, si no tenemos agua, nos morimos. Sí. Entonces, el ver que incluso inviten a la gente a regresar a estas prácticas, a buscar estrategias desde lo más místico hasta lo más científico para que no padezcamos esta falta de agua, es interesante. Pero creo que sí tendríamos que tomar en cuenta ahí ese factor importante que es la población. No es lo mismo distribuir 1 litro de agua, haciendo una analogía nada más, ¿no? 1 litro de agua entre 10 que entre 100. Sí, te toca de agotita. De agotita. Y vemos que, por ejemplo, en el caso de Metepec, está creciendo mucho en cuestión de población, toda la urbanización que se está dando. Y entonces, obviamente, eso como resultado tiene el que, pues, el agua se tenga que distribuir entre más gente. Y que no alcance. Y que la explotación Sí, de los pozos... y aparte sumarle la industria. Así es, ¿no? Claro, porque siempre que hay un problema de agua, nos empiezan a decir, ¿no? Cuida el agua, no la desperdicies, báñate en 5 minutos, no laves el patio a manguerazos, el carro tampoco. Yo por eso no lavo el carro, porque estoy cuidando el agua. Sí, exacto, ¿no? Que no te bañes todos los días, que no sé qué. Pero seamos bien realistas, o sea, nosotros como población consumimos, sí, mucha agua, pero a comparación de lo que consumen las industrias, Sí. o sea, consumimos 1 litro de 100, por así decirlo. Uh-huh. Sí, sí, sí. ¿No? Y que a lo mejor ese es el problema que ha traído consigo la industria, pero no solo en la cuestión de las ciudades, ¿no? Porque
O un ejemplo, en la zona, ay, ¿dónde se cultiva esta cosa? Más bien, ¿dónde se crían las vacas para dar leche? O sea, la industria de lechera es una industria que consume bastante Agua. agua. ¿Por qué? Porque tienen que darle de comer a los animales, Claro. ¿no? Entonces la producción de los forrajes para los animales requiere muchísima agua. Sí, con esto no estamos apoyando ninguna publicidad ni nada de no consumas leche. No, sí, No, no, consúmela, no. es muy buena, es vitaminosa. Sí, 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 sí. Nuestras amigas de Bienutrir siempre nos han dicho la importancia de la Sí, leche sí, y sí. los líquidos, ¿no? Pero a eso vamos, o sea, las grandes industrias, incluso se ha comprobado que de las que más agua consumen es la refresquera Sí. y la cervecera, Ah, sí, también, sí. ¿sí? Antes que la cría de animales está la refresquera y la cervecera. Ujú. No, Que también ahorita en esta temporada, también muchas de esas empresas tuvieron que disminuir su producción, ¿eh? claro, No sí, sé si, no sé si ustedes sean consumidores de agua embotellada que les llevan el garrafón hasta la puerta de su casa. sí, Pero esas empresas tuvieron que disminuir sus rutas inclusive. sí, y los días en los que pasa, ¿no? Nos decían algunas personas, no es que el agua ya no va a pasar cada 15 días, ya no va a pasar cada 8 días como lo hacía normalmente. ¿Por qué? Porque no hay agua. Y se entiende que les restrinjan el consumo de agua a ellos para la producción de, ahora sí, de sus productos, valga la redundancia, porque es demasiada el agua que consumen. Entonces, ahí también de repente vemos la explotación del recurso de manera desmedida y que el agua es un recurso que si bien es cierto, tiene un proceso, un ciclo natural donde las lluvias permiten que se siga hasta cierto punto renovando, pero también las condiciones no son las más óptimas porque no es lo mismo que hace 50, 60 años su abuelita de David echar agua en una milpa y que volvemos a lo mismo. Había una milpa, un sistema de filtración natural y de Sí, porque captación al final natural. de cuentas esta agua regresaba al pozo. Exactamente, Sí. exactamente, ¿no? A que ahora tiras agua Y se evapora. y se evapora, ¿no? Exactamente. O bien se va al drenaje Ah, sí, sí, sí. y se Que convierte en aguas yo negras. tengo ahí, hace tiempo, hace algunos años, estaba escuchando una entrevista en donde le decían a una ingeniera civil o algo así, que cuando ella estaba estudiando, ella preguntaba a sus maestros, esto estoy hablando que ella empezó a estudiar como por los años 80, ¿no? Ujú. Ella preguntaba a sus maestros que cuál había sido el mayor evento de catastrófico de inundación en la Ciudad de México. Esto es en la Ciudad de México, ¿no? Recordemos que la Ciudad de México ha tenido como 2 o 3 episodios de inundaciones bastante severas, ¿no? En donde las inundaciones han llegado incluso hasta el metro y cachito, dos Sí, metros, sí, ¿no? sí, sí. Ajá, bueno. Entonces ella proponía que tomaran en cuenta esa cantidad o ese dato de la cantidad de agua que ya sea por lluvia o por lo que sea se llegó a juntar en la ciudad y se hiciera un sistema de drenaje apto para esa capacidad, ¿no? Entonces le decían que pues que no, que eso no se podía hacer, ¿no? Y ella les argumentaba que mientras siguiéramos mezclando la lluvia del consumo de las casas, todo eso de drenaje, con el agua de lluvia a un solo sistema, nunca te iba a funcionar el sistema de drenaje como tal, ¿no? Y que ibas a tener muchos problemas. Eso lo planteaba esta ingeniera en los años 80. ¿Qué ha pasado hasta estos momentos? Ya son 40 años, casi. Sí. Ay, se escucha gacho, ¿verdad? 40 años. Bueno, pero seguimos con lo mismo, ¿no? Inclusive recordemos que aquí, o bueno, aquí en Metepec antes no había un sistema de drenaje, ¿no? No, El sistema de drenaje era a cielo abierto por las principales calles del pueblo, ¿no? Porque a la mitad de la calle pues había un canalito por donde circulaba el agua. Pero al final de cuentas, ese sistema no regulado, no entubado, todo eso, pues permitía que el agua siguiera su camino por los canales que Metepec tenía mucha agua. claro. Inclusive en el centro había un canal que tenía que, bueno, era la calle principal, era un canal. Y tenías que brincar un puente para poderlo cruzar. Sí, claro. Si ustedes conocen Metepec, justamente en el cruce de Paseo San Isidro e Hidalgo, Sí.
Hay un bar muy famoso. Hay un bar muy famoso ahí. De hecho, incluso hay un mural donde se menciona esa parte de la calle del Arenal y demás, porque esa región tenía, esa parte en específico tenía un puente. Sí. Y en Metepec había muchos puentes. ¿Por qué? Porque era una zona donde también corría mucha agua. Todavía hace, ¿qué? 6 años, 7, había un canal de aguas negras a cielo abierto. Ajá. Que era a continuación de eso. Ajá. Que era a continuación de eso, sobre lo que ahora es el Boulevard Sor Juana Inés de la Cruz, que es una avenida rápida que conecta Metepec con San Mateotenco y que te saca ya casi a Ciudad de México porque entronca a Toyocan y Torres. Sí, está hasta Pachuca, ¿no? Pero... Entonces, todas estas cuestiones que tienen que ver también sí con la modernización, sí con la urbanización, pues conlleva a esa pérdida de recursos y a una mala administración del mismo. Y a esto súmale que llega mucha gente y demás y volvemos, ¿no? Entonces la distribución ya no es posible de igual medida. Y eso, además de que como llega mucha gente, entonces se desconocen las prácticas locales. Y se considera que, es que ¿por qué cierran la calle? ¿Y a qué voy con esto? Porque justamente ya ahorita ha empezado mayo, porque este podcast lo van a escuchar ya en mayo. Sí, ya en mayo. Sí, creo que sí. Igual y no. Igual y no. Justamente empezamos con estas fiestas del ciclo agrícola y la petición de lluvias. Sí, es que es... al final de cuentas todos dependemos de la tierra porque si no, pues de dónde comemos, ¿verdad? Ajá. Ya sea animal o vegetal, ¿no? Exactamente. Es lo mismo. Es lo mismo. Pero, yo creo que esta cuestión, fíjense, haciendo alusión un poco a la actividad de las culturas prehispánicas en general, ¿no? De toda Mesoamérica. Ellos, bueno, se sobreentiende, por así decirlo, o nos han dicho que la deidad de la lluvia era Tlaloc, ¿no? En realidad, deidad como tal era más bien la representación del fenómeno de la lluvia o del ciclo del agua. Entonces, entendiendo ese fenómeno, es como muchas de las civilizaciones es como lograron prosperar, porque finalmente pues dependían de la producción de alimento. Actualmente ahora en muchas de las festividades, no solo aquí del centro de la República, sino de muchos lados, todavía en las cuestiones religiosas se tiende a usar las detonaciones de cohetes. Claro. Entonces llega un punto en el que esas mismas, bueno, ¿por qué se ha prohibido hasta cierto punto en estas actividades? Una es por el ruido, sí, otra es porque también ya no hay espacio. Peligrosos. Sí. Pero también una de las principales razones es que, pues, si de las pocas nubes que se puedan llegar a formar y que se puedan acumular para que pueda llover algo, con los estruendos y con las ondas expansivas que generan los fuegos pirotécnicos, pues disipan las nubes. Así es. ¿No? Porque recordemos que incluso en el caso contrario, cuando amenaza una tormenta, sí. Se acostumbra en algunas regiones todavía esto, ¿no? Los cuetones, sí, los cohetes especiales. Que son más grandes. Los cohetes especiales para lluvia. Fíjense, y déjenme contarles rápidamente que donde yo hice mi trabajo de investigación para mi titulación, mi tesis, este lugar se llama Coamilpa de Juárez y está en Santiago Textenco. Justamente está en un cerrito. Entonces, allá tienen una costumbre, o tenían, aún no sé si la sigan practicando, de algo que se llamaba la nube. Había una persona encargada de resguardar cohetes para que cuando se viera que venía una tormenta, esa persona tenía la obligación de detonar esos cohetes para evitar que cayera la tormenta y afectara al pueblo. Entonces, era el encargado de la nube. Y la nube era eso, o sea, una tradición donde se detonaban los cohetes para evitar la caída de lluvia. Aclaremos, no es que no se quiera que llueva cuando se detonan los cohetes. No, sino como aminorar, ¿no? Aminorar el impacto de las tormentas, ¿no? Porque también recordemos que antes en toda esta zona centro, pues cuando amenazaban las tormentas. Sí, cayeron unos tormentones bien buenos. Y ahorita a lo mejor estamos hablando precipitadamente de que pues no ha caído mucha lluvia y así, ¿no? Que hace mucho calor. Falta que empiece bien la temporada de lluvias porque por lo menos en esta región
se calcula que la temporada de lluvias empieza con la fiesta de la Cruz, que es el 3 de mayo. Ah, sí. ¿No? Y de ahí síganle para el 15 de mayo a pedirle a San Isidro que haya un buen temporal. Ajá, exactamente. Y normalmente el ciclo agrícola va del 3 de mayo al 29 de septiembre, perdón, que se cierra con la fiesta de San Miguel. Entonces, en toda esta temporada, por ejemplo, fiestas dedicadas a la Santa Cruz, a San Isidro, que si a San Jerónimo, que si a San Pedro, que si a San Pablo, son fiestas asociadas con lluvia. Sí, por ejemplo, en esta región de Guerrero, en donde, ¿sí es de Guerrero? ¿Dónde es en la Tigrada? Sí, exactamente. Sí, exactamente. ¿No? Donde el jaguar se manchó porque llovió. Exactamente, ¿no? Esa cuestión también es que, pues tiene que ver mucho con ese tipo de ritos para la petición de lluvia, porque al final de cuentas es justamente lo que, o sea, es decir, todos estos rituales se están enfocados a, sí pedir, pero también agradecer, Claro. ¿no? O sea, no solo es el pedir de échame el agüita, ¿no? Sino también, sí, échame el agua, pero es para esto. Claro. O sea, es una cuestión recíproca ahí. Sí. ¿No? O sea, tú me das, yo te doy, te agradezco, me das, recibimos y cíclicamente está todo el tiempo, ¿no? Entonces, todas estas prácticas y demás que muchas veces se han tachado así como que, ay, el folclore, realmente que las ven así desde una perspectiva de, ay, qué bonita la fiesta, que no sé qué, que la danza, incluso los ballets, con todo respeto, ¿verdad? Los grupos folclóricos y demás, de repente hacen sus interpretaciones, pero no comprenden realmente todo el trasfondo y toda la cuestión mística, religiosa, espiritual, cultural que hay en estas danzas, en estos rituales que, o sea, cuando se trata de pedir lluvia es preservar la vida. Sí, y sobre todo, por ejemplo, en esta zona del estado en donde tenemos etnias como la Mazahua, como la etnia Otomí, como los Tlahuicas, en donde son, además del rito de lluvia, es el espacio. Claro. ¿No? Porque, por ejemplo, todo lo que es la zona de la Marquesa, la zona de Lerma, la zona de, pues, lo que vamos colindando ya con el defectuoso, ¿no? Toda esa zona. CDMX, por favor. Sí, CDMX, ese creo que. Que no sé qué note la edad. Toda esa zona está plagada de lugares para los rituales de petición de lluvia. Así es. ¿No? Por lo menos en cada monte, en cada cima del monte, tenemos, o bueno, se pueden llegar a ver vestigios de basamentos arquitectónicos prehispánicos. Bueno, unas cuantas ahí esculturas, ¿no? Sí, basamentos que quedaron ahí. En donde a la fecha los habitantes de las comunidades se siguen reuniendo, ahora ya más con los calendarios litúrgicos católicos o cristianos, pero al final de cuentas la intención está ahí, ¿no? El hecho de pedir un buen temporal para la lluvia, el que no se atrasen las lluvias, el que se pueda lograr la producción de lo que siembran. Sí. ¿No? Porque al final de cuentas volvemos a lo mismo, ¿no? Dependemos de la tierra, bien decíamos, ya sea para consumo animal, vegetal, humano, lo que sea. Uh-huh. Necesitamos el agua. Y sí, por eso el título de Y las lluvias, porque realmente aquí en Metepec era común que en marzo cayera una que otra lluvia. Sí. ¿No? O sea, enero, febrero tenía que caer alguna lluvia de aguanieve, le decían, ¿no? O sea, eso era normal, esas lluvias con frío. Y que este año, en febrero, sí nos cayó una. Sí, una buena... poquito, pero sí. Sí, cayó. Pero sí cayó, ¿no? Que permitía esto que incluso el volcán se cubriera de nieve o granizo. Y pues esto, obviamente, como resultado tiene, pues, captación de agua. Y era común que a partir de marzo, principios de abril, siempre hubiera algo de lluvia. Y este año ya no estábamos cocinando vivos, oigan. Apenas nos empezó a caer una poquita de agua. Poquita, porque la verdad es que nada más es esa agüita que alborota más el calor. Entonces, por eso justamente también veíamos en estos días que la lluvia es algo indispensable. Tanto que me llamó la atención que allá nuestros vecinos de Dubái, sí es cierto, por andar ahí bombardeando las nubes que con rayos láser y no sé qué para que hubiese lluvia, pues se les pasó la mano, ¿no? Y se inundaron.
O sea, el desierto se inundó. Pero fíjate que ahí está más grave el asunto porque, por lo menos de este lado, la tierra está preparada para la captación de agua. Es decir, la vegetación, el tipo de De suelo. plantas, de suelo, de composición de la tierra de estos lares está pensada, más bien está pensada, está adaptada para la captación de agua, ¿no? Recordemos que esta zona del centro del país en algún tiempo fue una zona lacustre. Entonces eso permite que la tierra pueda retener mucha cantidad de agua, ¿no? Cosa que allá en el desierto no, porque no hay que lo detenga, ¿no? O sea, todo es arena. Exactamente, ¿no? Entonces, es ahí donde también vemos esta intervención del humano de decir, pues quiero lluvia, pero no pensar en las consecuencias. Entonces, aquí ahorita también decía David, sí, la tierra está lista en esta zona para recibir agua y demás. También de ahí viene que haya desastres naturales con las inundaciones. ¿Por qué? Porque decía muy sabiamente mi papá, ¿no? Y los de antes, el agua reconoce sus cauces, tiene memoria y sabe por dónde pasaba. Entonces, el agua cuando cae de manera natural va a buscar esos cauces. Y aquí, de repente, pues sí, si ese cauce en vez de ser un camino de tierra como antes, ahora es un camino pavimentado, pues el agua se va a seguir yendo por ahí, aun cuando sea pavimento. Y esto va a traer consigo que ese pavimento se fracture, que haya baches, que probablemente hay inundaciones. Porque también en la intervención humana con esta parte de, pues, robarse espacios. Sí, de construir en lugares donde no tenía que construir, ¿no? Pero como ya no hay más. Eso pasa mucho, bueno, yo lo he visto mucho en zonas donde las tierras son comunales. Porque, bueno, finalmente esas tierras pertenecen a la comunidad, ¿no? Entonces cada miembro de la comunidad pues tiene derecho a esas tierras, ¿no? Pero sí, bien lo dices, ¿no? O sea, hay muchos que ven aquí, pues aquí pasa un río, pero ya se secó, ¿no? Pues aquí construye la casa, ¿no? Entonces, sí, el construir a veces en zonas de riesgo, ¿no? También, aparte de que pues sí, hay una tensión ahí latente a que pueda pasar algún accidente, pero también vas a impedir el cauce natural de las cosas, ¿no? Si por ahí pasa un río, pues ya lo estás desviando, ya lo estás impidiendo. Ahora, ¿qué tan bueno, qué tan malo? No lo sé, porque por ejemplo los castores, ¿no? Hay programas para la recuperación de la vida silvestre en donde lo primero que hacen es introducir castores a los ecosistemas porque ellos son los que modifican los cauces del río y a través de esa modificación de cauces del río logran que la zona pues tenga agua, tenga más irrigación de este líquido y obviamente pues la vegetación va a empezar a crecer. Entonces los castores son como que la principal herramienta para algunas zonas en donde se quiere como que empezar a repoblar esa zona. Pues te decía, no sé qué tan bueno, qué tan malo sea, ¿no? Bueno, pero es que la diferencia entre el castor y el humano es que el castor sí sabe, ¿no? O sea, ser, sí, el castor es un buen ingeniero. Sí. ¿no? Ecológico. Y el humano, incluso en el uso de los materiales. El castor que utiliza para desviar el curso del agua. Puros palitos. El humano que utiliza para desviar Es que yo creo que ahí está el asunto. Por ejemplo, bueno, aquí en el país sabemos que hay muchas presas que se han construido sobre los cauces naturales del río y que esto ha conllevado a que inclusive hasta los pueblos queden inundados. Claro. ¿No? Y que fíjate, en esta semana veía también, es que les digo que yo creo que de ahí surgió esta idea del podcast porque veía imágenes de pueblos que fueron inundados que ahorita están secos. O sea, puedes llegar caminando a lo que quedaba de vestigio del pueblo, que es la iglesia, que es alguna casa, lo que sea, y puedes llegar caminando porque está seco. Y eso que son construcciones artificiales. Porque son inundaciones provocadas por el humano para ya sea para la producción de energía eléctrica o bien para la distribución del recurso y demás. Entonces, son artificiales y se están secando.
Sí. Entonces, volteas a otras que son de índole natural, como el lago de Pátzcuaro, ¿no? Ajá, Que también exacto. ya presenta unos rasgos de sequía impresionantes. Antes hablábamos de sequía en México o de escasez de agua y decíamos, no, pues en el norte. Simplemente hace un año la región de Monterrey, Ajá, exacto, sí, sí, sí. ¿no? Hace 2 años me parece que fue cuando tuvieron esta crisis que estuvo bastante Ajá, sí, sí, sí. fea, ¿no? Y decíamos, no, pues el norte del país, pues es normal, ¿no? Que tenga crisis, con el recurso del agua y que no sé qué, pero ya ahora viene más hacia el centro y tiene mucho que ver con esta invasión humana, porque volteamos hacia el sur del país, regiones como Chiapas, Oaxaca, partes de Veracruz, la región de sí, la península, y pues sí presentan cuestiones de escasez del recurso, pero solamente en ciertas regiones. Sí, Y de no es hecho, algo tan grave. ajá, no es tan severo el asunto, pero de hecho ahí al contrario, ¿no? Pueden llegar a pasar inundaciones Exactamente. o días de mucha lluvia y demás, pero y creo que lo interesante de este asunto es el poder reflexionar acerca de qué estamos haciendo nosotros, o sea, desde nuestra trinchera, desde nuestra casa, para, uno, para sobrellevarlo, ¿no? O sea, esta cuestión de la naturaleza, y dos, para el aprovechamiento, porque yo recuerdo, les digo que mi abuelita tenía pozo, pero en aquel entonces nos contaba que el pozo tenía de profundidad 1 metro y ya el agua se desbordaba porque había una cantidad de agua. Ahorita, yo la última vez que yo recuerdo haber visto ese pozo, yo creo que ya tenía fácil unos 6 metros de profundidad. Sí, o ¿No? sea, Entonces, digo, cada vez hay que escarbarle más para los pozos, pero, o sea, la idea no es eso. La idea es que eh, el mal aprovechamiento que hemos tenido, ¿no? Más aparte estas cuestiones de que cada vez está lloviendo menos y cada vez somos más, y que pues, somos más indiferentes a las prácticas rituales, porque decimos, ay, nada más está bonito cuando lo hacen los de los pueblitos, sí, 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 ¿no? sí. Y entonces le perdemos realmente el significado y la necesidad que tenemos, porque no es que yo diga, ay, no, sí, haciendo rituales va a llover, no, pero Pero creo, tienen un trasfondo científico esos rituales a veces, ¿eh? sí, Aunque no lo crean. bueno, y también aparte está la intención, digo, si usted le quiere pedir al santo de su devoción, pídale, ¿no? Si usted le quiere pedir al universo, pídale. Si usted quiere hacer uno y yo con la Pachamama, pídale también. O sea, aquí la cuestión es justamente eso, ¿no? O sea, cada uno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo para, uno para minorar, otro para aprovechar y otro más para ir resarciendo un poco esta situación? Así es, porque realmente, o sea, si no hay agua, no hay vida. Quien ya le ha tocado en alguna ocasión quedarse sin agua 2, 3 días, híjole, o sea, sabemos que literal es la muerte. Porque independientemente de que no tengas agua para bañarte o para lavar los trastes, como sea, para tomar. O sea, quien ha padecido una situación de una insolación o una deshidratación grave, o sea, es impresionante lo que puede hacer un poco de agua en nuestro cuerpo. Sí, y bueno, como decías, ¿no? Ya se acerca esta parte de la temporada en donde los rituales para las lluvias empiezan. Entonces, si usted vive en una comunidad donde ha visto que se empiezan a hacer fiestas, rituales, todo eso, todo en relación a la lluvia, cuéntenos, platíquenos qué hacen en sus comunidades, ¿no? Sí, yo sé que muchas veces dirán, ay, ya nada más es pura tronadera de cohetes, borrachos y demás, ¿no? Pero quién quita que en una de esas, pues una sacrificada de borracho no cae mal. Sí, sí, puede ser. ¿No? O sea, no sabemos realmente. Pero está esa parte mística, espiritual, si así lo queremos ver, eh, que nos hace conectarnos con la naturaleza al final de cuentas. Entonces también es ese respeto por el recurso y la necesidad que tenemos del mismo. Seamos conscientes en nuestro consumo de agua. Vuelvo a lo mismo, o sea, no todas las responsabilidades de nosotros como individuos. Hay otros factores importantes como son cuestiones políticas, empresariales y demás. Sin embargo, en la parte individual nos toca hacer mucho
en esa cuestión de no pensar que porque cuando abro la llave cae agua, pues a mí nunca me va a faltar. Créanme que somos afortunados los que podemos abrir una llave y que 24/7 hay agua. Pero hay gente que tiene agua 1 o 2 veces por semana y la tiene que aprovechar perfectamente. No la puede desperdiciar. Yo vivía en una comunidad donde les daban agua 2 veces por semana y era, o sea, así de, es que ya van a abrir, ya nos va a tocar hoy el agua. Entonces corrían para poder llenar sus tanques, ¿no? Botes, lo que tuvieran, porque iban a tener agua hasta dentro de 2 días, porque solamente 2 veces por semana se abría el bombeo y tenías que aprovecharlo bien. Entonces, por favor, seamos conscientes y hasta para cuando nos bañemos, lavemos los trastes, hagamos nuestras actividades diarias que impliquen agua, seamos cuidadosos, ¿no? ¿Algo más que agregar? Sí, que si ve que va a llover, usted salga a mojar. Sí, por favor, disfrute de la lluvia y ese aroma a tierra mojada que no sabemos cuándo lo volveremos a percibir, entonces mejor aprovecharlo cuando podemos hacerlo. Exactamente. Y pues bueno, si usted conoce algún ritual para petición de agua, pues cuéntenos. A lo mejor no lo hacemos, pero si nos lo enseña, pues ya, ¿no? Y si en estos días está lloviendo por donde usted está, disfrute la lluvia, aprovéchela, cuide el agua, capte agua, por favor, de manera natural. Recuerden en plantar arbolitos, todo lo que nos permita también la renovación del ciclo del agua. Así es. Entonces, nos vemos. No bien nos escuchamos. Nos escuchamos, sí. Es que iba a decir, nos vamos, pero no sin antes dejarles de recordar que este podcast llega a ustedes gracias a Notas con Sabor. Sí, no está neta, pero el deleite para dar su boca. Exactamente. Y que bueno, nos pueden buscar en nuestras redes con el hashtag Notas con Sabor para que vean las diferentes variedades de productos que tenemos. Así que no dejen de escucharnos, de seguirnos y nos escuchamos hasta la siguiente. Exactamente. Y esperemos ya estar grabando en nuestro estudio de manera habitual. Así es que nos vemos. Adiós.